días, ¿cómo están? Gloria a Dios. Continuaremos por nuestro recorrido por el libro de los Colosenses. Vamos a orar antes de entrar en el libro. Querido Padre Celestial, gracias nuevamente. Aquí estamos por tu gracia, Señor. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, y somos lo que somos por tu gracia, Señor. Gracias por habernos llamado a tu glorioso reino, por habernos, como dice nuestro hermano, revelado a tu Hijo Jesucristo, porque sin esa revelación yo sé, Padre, que nadie puede ser salvo. Estamos muy agradecidos por lo que has hecho. Gracias por habernos llamado, gracias por haber mandado el sustituto para poder ejecutar esa elección, Señor. Gracias, Padre, porque has hecho posible que ahora nosotros como tu cuerpo, como iglesia, podamos estar aquí reunidos bajo tu paraguas, tu bendición, tu mirada, Señor. Y pues pedimos, Señor, que nos des sabiduría, el conocimiento de ti, Señor, porque a eso hemos venido, a entender más quién eres tú y cuáles son estas divinas palabras, estas palabras que nos desatan, que nos dan libertad del yugo religioso del ser humano, Padre. Enséñanos en tu palabra, Señor, para que podamos ser verdaderamente libres y para que podamos poner por acción estas palabras divinas que tú le das a tu pueblo para que se guíen por ellas. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, sino que nos has dado tu palabra para que podamos caminar como esta antorcha, como esta luz que ilumina nuestro caminar de día a día, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ilumina tu palabra en nuestros corazones y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos quedamos en el 2:16. Ya hemos dicho que el problema con los colosenses y con muchas de las iglesias comenzó con el judaísmo, donde querían mezclar el judaísmo con el cristianismo. No se puede. Ciertas cosas, regulaciones que nos habla Hebreos, fueron dadas hasta el tiempo de la Reformación. Ya no es necesario continuar con ciertos aspectos de la ley. Esas cosas que eran tipos y sombras quedaron atrás. Ya eran innecesarias porque solo esas cosas apuntaban a una persona y su obra redentiva, que es Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 16, nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué se refiere? Los judaizantes querían regresar a los gentiles. Como los gentiles, ellos no tenían el conocimiento de Dios, ellos no tenían la ley. Ellos, primeramente, aquí estas cartas, estamos hablando de los gentiles de la primera generación. Ellos no sabían quién era Jehová. Ellos no sabían que un Mesías había de venir. Ellos no sabían de tipos y sombras de los corderos o becerros que se hacían en holocausto. Ellos no sabían nada de la justicia de Dios. Ellos ni siquiera sabían los 10 mandamientos. Así es que estamos hablando de gente inexperta en la ley de Dios, que los judíos, los judaizantes, se estaban aprovechando de la ignorancia de los gentiles y tratar de llevarlos a un sincretismo entre el judaísmo y cristianismo, y estaban deshaciendo la efectividad de la crucifixión, de lo que se logró en la cruz. Sí, la cruz es bueno, pero se ocupa más que eso, y la Escritura dice no. Tú estás completo en Cristo, no ocupas añadir nada.
tú estás completo en Cristo, no necesitas nada más. Pero los judaizantes decían, sí, no estás completo solamente con el sacrificio de Jesucristo, ocupas más, ocupas obedecer la ley de Moisés. En el capítulo 15 de los Hechos, capítulo 15, para esclarecer este asunto de los judaizantes, fue necesario convocar el primer concilio de la historia de la iglesia para mirar este asunto. ¿Por qué? Porque muchos salieron, pero nunca fueron enviados por Dios. Ellos solos se enviaron. En el capítulo 15, versículo 1, nos dice, y eso es en el, por causa de eso se tuvo que convocar el concilio de Jerusalén, en el año 49 o 50. Entonces algunos, o unos judaizantes que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, y eso es lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvos. Así de que estos que se enviaron, pero no por la aprobación de los líderes de la iglesia, que era Santiago y los apóstoles, ellos nunca les delegaron esta autoridad a ellos para que fueran a predicar este mensaje que era necesario circuncidar a los gentiles. Ellos nunca les dijeron. Se enviaron solos. Entonces, ya sabemos que Pablo y Bernabé tuvieron no una pequeña discusión y contienda contra estos falsos hermanos que dice en Gálatas. Ahora, en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos, ese era el problema. Los fariseos eran muy religiosos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que ellos proclamaban en el concilio. Había un grupo de los fariseos que la palabra te dice que sí habían creído, pero no tenían todas las puntas de las cuerdas juntas. Ellos todavía no podían soltar lo que se les había inculcado por milenia, por muchos siglos de la ley de Moisés. No podían comprender de que Jesucristo, el sacrificio de Él, iba a anular ciertos aspectos de la ley. Ahora, yo no estoy contra la circuncisión, pero para los judíos, porque Dios les prometió un reino, y la circuncisión era parte del rito para los judíos entre Dios y la tierra que Dios les había de dar. Pero que no se diga de que esto es el medio por lo cual Dios te salva. No, es un rito nomás para apartarte como pueblo descendiente de Abraham con la tierra de Canaán, nada más. Así es de que no nomás les querían mandar que hicieran eso, sino que guardaran la ley de Moisés. Esto es incongruente con el Evangelio. En el versículo dice, en el 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se refiere a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Ellos han sido sentados por fe, es lo que está diciendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por su fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren que guarden la ley cuando ustedes no han podido guardarla?
Dice que eso no es las buenas nuevas. Cuando Dios nos habla en el Nuevo Testamento de las pieles y el vino. Ya saben que el vino nuevo no se puede poner en pieles viejas. Cuando la piel está estrechada, se expande hasta un cierto punto. Cuando tú le pones vino nuevo, obvio que se va a fermentar y se va a inflar y va a explotar. ¿Por qué? Porque ya la piel ya está estrechada lo más a su máximo. Por eso dice, ustedes ponen nuevo vino en nuevas pieles. Cuando se fermenta el vino, pues la piel se hincha y se expande y no truena. Lo que él estaba diciendo, miren, yo no vengo a parchar el Viejo Testamento, yo vengo a reemplazar, yo vengo con un nuevo pacto. Es lo que les está diciendo. Así de que no podemos, los colosenses no podían regresarse, aceptar a Jesucristo y todavía vivir bajo las viejas pieles o el Viejo Testamento. No. El Viejo Testamento en ciertos aspectos ha sido anulado. Ya no es necesario un templo, ya no es necesario un sacerdote, ya no es necesario un becerro, una palomita, tórtola, ya no es necesario que si eres muy pobre que traigas harina para el sacrificio. Todo esto se acabó. Dios nunca le dio mandato a los gentiles que se circuncidaran. Jamás. Así es de que el evangelio estaba siendo distorsionado, como nos dice en el libro de los Gálatas. Hermanos falsos que se han metido encubiertamente para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Eso dijo Pablo a los Gálatas, porque ellos también estaban experimentando a los judaizantes como herejía que estaba dándoles problemas en Galacia. Que hecho Colosas y Galacia no está muy lejos. Dice que andaban haciendo su obra del diablo alrededor de lo que ahora es Turquía. No, ya no. Claramente la palabra del Señor nos dice de que, por tanto, que nadie os juzgue. ¿Quién eran los que juzgaban? Los judíos. ¿Y usted por qué come eso? Pues obvio que en el Viejo Testamento hubo una prohibición que antes no estaba. Cuando Dios le dijo a Noé que todos los animales eran buenos y limpios para comer, no había prohibición. La prohibición ni siquiera se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, ni a las 10 tribus. Se les dio hasta cuando los sacó de Egipto, se les dio la ley de, dietética, de la comida, donde no podían comer ciertas cosas, pero era para consagrarlos, era para separarlos, para que la gente mirara que este pueblo era diferente. Nada más. Pero eso se fue dado hasta el tiempo de la reformación, como nos dicen Hebreos. Cuando Jesucristo vino con un nuevo pacto, lo que antes era parcial, que apuntaba todo a la obra y a la persona de Cristo, quedó anulado. Ya no es necesario de que te abstengas de ciertos alimentos. Ya sabemos que cuando nosotros estábamos en el sistema en que nacimos, que se llama la cuaresma, donde te dicen que no puedes comer carne, como si un pescado no fuera carne. Los judíos no podían comer ningún pescado que no tuviera escamas. Dice que el bagre estaba fuera del menú, o los camarones, o los ostiones, todo eso estaba fuera del menú de los judíos. Solo los pescados que tenían escamas. Pero ahora se nos dice, no, usted no puede comer carne en ciertos días. ¿Dónde agarran eso en las escrituras? No, esto es la continuidad de la herejía de los judaizantes que quieren esclavizar al pueblo de Dios a elementos, rudimentos de este mundo que no te acercan ni te alejan de Dios. Son vanos. Quieren ser pasados como, si no comes esto, eres espiritual, y si comes, no lo eres. No, fíjense, en primera de Timoteo,
en el capítulo 4, 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que ahorita vamos a mirar cuáles son los postreros tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se alejarán de la fe o de las enseñanzas, como escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cualquiera que te diga, hermano, usted no puede comer cierta cosa, tú sabes de dónde vino. La Escritura te dice que son enseñanzas de demonios. No provienen del ser humano, provienen de los espíritus inmundos, de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohíben. Fíjate, una de las cosas que el gnosticismo hacía, prohibían casarse. Hermano, usted tiene que abstenerse, no tener contacto con, si usted quiere ser un ser espiritual, no tiene que tener relaciones íntimas. Tiene que ser puro. La Escritura te dice, no, Dios dijo, los bendijo, multiplicados y llenad la tierra. Dice que en el gnosticismo, en la filosofía griega, sí prohibía abstenerte de los placeres. Si quieres ser un ser espiritual, tienes que abstenerte. Y hay otros que en el otro extremo, si quieres gozar la vida, dale vuelo a la hilacha. Haz lo que quieras. No, aquí eso estaba enseñando de que usted no puede casarse y mandará a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿En qué sistema se prohíbe el casamiento? Y se prohíben los alimentos. ¿Y de dónde viene? De acuerdo a la Escritura, de doctrinas de demonios. Por la hipocresía de los hombres. Eso no viene de Dios. Ahora, en el capítulo 2 de los Hechos vamos a mirar cuáles son los últimos días. Capítulo 2, 17. Bueno, vamos al 16. O por el 15, para ver el contexto. Por estos no son ebrios como vosotros pensáis, puesto que es ahora la tercera hora del día. Mas esto es lo que es dicho por el profeta Joel. En los postreros días, ¿qué se estaba refiriendo? Que en los postreros días, eso que ustedes están mirando es lo que profetizó el profeta Joel, que en los postreros días acontecería que derramaría Dios su espíritu. ¿Y cuándo estaba aconteciendo? En este momento. Allí mismo, porque de acuerdo a los rabinos, de acuerdo a la tradición judía, los últimos días serían cuando el Mesías se manifestara. De ahí comienzan los últimos días. Ahora, Hebreos 2:1. No, Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos que postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que los últimos días comienzan en los días del Mesías. Entonces lo que está diciendo que en los últimos días iban a llegar gente hipócrita que iba a ser movida por espíritus inmundos, se refiere en los tiempos apostólicos. Ahora, si eso fue hace 2000 años, ¿qué tan cerca no estamos ahora más de los últimos días? Así es de que este tipo de enseñanza, hermanos, no piensen que es algo nuevo, es algo que se hizo ya hace 2000 años. Satanás busca de formas diferentes para esclavizar y tratar de seducir y reducir al cristiano en una persona religiosa. Nosotros somos religiosos por naturaleza y tenemos que guardarnos de que falsas enseñanzas no nos esclavicen a ciertas cosas
que se puedan ser pasadas por espirituales cuando no las son. Así de que nos dice Colosenses de que nadie te juzgue por comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Bueno, pues ustedes tienen que guardar el día de los tabernáculos. Una vez al año tienen, por 7 días, tienen que salirse. Muchos se salían al campo, pero muchos se iban a la azotea y allá hacían sus tiendas de acampar y estaban en la azotea por 7 días celebrando la celebración de los tabernáculos, para recordar que eran peregrinos en el desierto. La otra era Pentecostés, tenían que permanecer en Jerusalén hasta las primeras cosechas. La otra era la expiación. Ya si vivías cerquitas del templo, pues obvio que subías a orar a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde. Y cuando había una santa convocación en las lunas llenas o al fin del mes, se congregaba la gente. Si vivías cerca, obvio que no ibas a hacer eso si vivías en Roma. Pero eso es lo que los judíos hacían. Dice que estaban siendo juzgados porque no celebraban ciertos días feriados que los judíos guardaban, la luna nueva o el día de reposo. En inglés dice el Shabbat, Sabbath, que es el sábado. Yo sé que hay ciertos grupos cristianos que todavía están apegados al sábado y nos acusan de que somos violadores de la ley porque no adoramos el sábado, no lo guardamos. Yo me acuerdo de un muchacho que el sábado no se levantaba de su cama todo el día. ¿En serio? ¿Por qué? Porque él estaba honrando el sábado. No, hermanos, ¿qué era lo que el sábado apuntaba? El sábado, primeramente, en 7 días. Bueno, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Y el 7º día descansó. También Hebreos nos habla del sábado, un día de reposo o descanso para el pueblo de Dios. Josué hablaba del sábado o un día de reposo, pero después David comenzó a hablar del día de reposo, como dice Hebreos, porque si Josué les hubiera dado descanso, ya David no había necesidad de que les hablara de otro día de reposo, porque el día de reposo apunta al reposo eterno que el pueblo de Dios recibe cuando es nacido de lo alto, del Espíritu de Dios. Tú has entrado en un sábado eterno, has entrado a tu descanso. Como Dios cesó de sus obras, tú cesas de las tuyas también. Así de que estamos en un sábado eterno, por lo tanto ya no es necesario. Fíjense, hermanos, en el versículo 17, todo, por lo que se refiere a las nuevas lunas, comidas, bebidas, el sábado, el día de reposo, todo esto, lo cual es sombra. Dios nunca dijo que no tendrás otros dioses delante de mí. Es una sombra. No tendrás para ti ninguna imagen de que es una sombra. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es una sombra. Él nunca dijo eso. Porque acuérdense, los 10 mandamientos, 3 son horizontales. Los verticales y los demás son horizontales. 3 tratan con Dios y los demás con el hombre, a tu prójimo. Pero el sábado, ¿con quién trata? Con nada. Porque es el día de descanso. Por eso el sábado es semejante al becerro. El becerro apuntaba de que había de venir alguien que iba a derramar su sangre. O que sea un cordero, o que sea una paloma, lo que sea que tú, de acuerdo a tu situación económica, trajeras. Eso era tu representante, tu sustituto. Y así también el sábado apuntaba a Jesucristo. Aquí te lo dice claramente que el sábado, aún en el contexto que estamos hablando, que era una sombra de lo que había de venir. Quiere decir que el sábado es una tipología de Jesucristo, que Él dará descanso al pueblo de Dios.
Aquí te lo dice claramente, así es de que yo no puedo entender por qué muchos cristianos, yo no digo que no lo sean, por qué se esclavizan al sábado. No, es que el domingo lo instituyó el catolicismo, no. La palabra nos dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y eso se ha hecho un patrón en la historia de la iglesia. ¿Y por qué se reunían el primer día de la semana? Porque estaban celebrando la resurrección. Eso es todo. Pero ahora ya para nosotros, hermanos, estamos en un sábado eterno. Ya no hay domingo, ya no hay lunes, ya no hay martes, ya no hay nada. Tú estás en un sábado eterno. Ya tú puedes descansar todos los días, hermanos. Porque has entrado en tu reposo. Así es de que aquellos que han nacido de nuevo, han entrado en su reposo, nos dice claramente que era una sombra de lo que ha de venir, pero la esencia o el cumplimiento es Cristo. Él cumple lo que es el sábado. Él cumple todas las acciones que se hacían temporalmente del Viejo Testamento, que todo indicaba a Jesucristo. Por ejemplo, cuando Dios mató, la primera vez que hubo muerte física fue en el jardín, donde Dios tuvo que matar y por implicación corderos, y Adán y Eva miraron la realidad de la muerte por primera vez en su historia y cómo tenía que ver derramamiento de sangre. Yo les estaba demostrando de que una víctima inocente como esos corderos tenía que morir para cubrir su pecado. Así que desde el Génesis y todo lo que se hacía en la ley, todo esto apuntaba a Jesucristo, hermanos. Y el séptimo día que en la creación de Dios descansó, también apunta a lo que había de venir. Aquí te dice claramente que el sábado se cumple en Cristo. Así que para nosotros ya podemos adorar cualquier día. Descansamos todos los días. Yo estoy en un descanso eterno. Y eterno es. Dice que nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué quiere decir aquí? Que nadie tome tu recompensa. Que nadie te seduzca para hacer cosas que no van a ser premiadas, que no son recompensables. Que nadie te seduzca. Que el hombre y sus artimañas no te engañen y pierdas tu galardón pensando que estás haciendo cosas para agradar a Dios y para obtener puntos para con Dios, cuando la palabra te dice no, todo esto no va a ser recompensado. Que nadie te robe, que nadie os prive de vuestro premio, galardón, efectuando humildad y culto a los ángeles. Es decir, que dice, tomando deleite en falsa humildad. Oh, hermano, es que yo no como eso. Yo no tomo Pepsi ni Coca. Yo me abstengo de ciertas cosas. Esto, la palabra te llama aquí falsa humildad. Eso no es ser humilde. La humildad es tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy humilde. La humildad es lo contrario, que es la soberbia. En realidad, la gente que está haciendo esas cosas es soberbia. Ni ha entendido que estas cosas no te favorecen delante de Dios. Eso es una falsa humildad. Y culto a los ángeles, ya hemos tocado el punto sobre los dimurges, los falsos dioses de la especulación de los griegos, dimiurges, esos. Como Jesucristo decía de que Él era uno de ellos. Así es de que ya miramos en Hebreos, hermanos, también cómo habla de los ángeles. A cuál de los ángeles jamás se le dijo, tú eres mi hijo, ahora te he engendrado.
Porque ese era el problema, también estaban adorando a ángeles. Eso era parte del gnosticismo, ciertos conocimientos ocultos que ciertas personas tenían, y una de ellas era adorar ángeles. Esto es falsa humildad. Dice, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí está apuntándole a una persona. Una persona que obvio que era el líder de esta especulación griega, que se había metido a la iglesia en Colosas y estaba enseñando filosofía griega, mezclándola con cristianismo y judaísmo. Fíjense también en los alimentos, hermano. Ellos creían de que la materia es mala. Por lo tanto, cuando tú comes un fruto y te lo comes, sueltas su energía, la liberas. Porque la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Tienen unas formas de pensar bien extrañas, hermano. Pero sin embargo, eso era la filosofía griega. Y muchos de los colosenses se estaban dejando arrastrar. Pero no hay que culparlos, hermano, porque he dicho que esa es la primera generación de cristianos. Ellos no tenían la comodidad de tener un libro como ustedes. Ustedes tienen un libro que ahora pueden mirar todo el panorama y su amplitud. Ellos no tenían nada, apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, por la pluma de Pablo, está escribiéndoles para que no se dejen seducir por falsos maestros, por falsas enseñanzas. Esta persona dice hinchada por su propia mente carnal, cosas que ni siquiera ha mirado, son especulaciones. Y no haciéndose de la cabeza o no apegándose a Jesucristo. Nuestra información, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento viene de nuestra cabeza, donde están todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento, nos dice en el capítulo 1 de aquí de Colosenses. No necesitamos filosofía humana, hermanos. La filosofía humana nunca te llevará a los pies de Dios. La filosofía humana son especulaciones, son conjeturas que nunca te llevarán a Dios. ¿Cuál especulación? ¿Cuál religión? Porque la religión salen de opiniones de hombres religiosos. ¿Cuál los ha llevado a la cruz? ¿Cuál los ha llevado al conocimiento del verdadero Dios? Todos hacen un Dios o dioses de acuerdo a su imaginación, el de sus vanas mentes, pero no tienen el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no están pegados a la cabeza. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo y la cabeza de nosotros es Jesucristo. Dice, y no haciéndose o pegándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así es de que la cabeza, cuando uno está conectado, aquí la metáfora es la anatomía de un cuerpo humano. En el capítulo 15 de Juan nos habla sobre la vid, que también es otra ilustración de cómo las ramas, que son los creyentes, si están desconectados de la vid, ¿qué pasa? Se seca. Y aquí también nuestra anatomía, ahora la mano, los dedos. En Pedro nos habla sobre la estructura o el templo, que somos piedras vivas. Es otra analogía, pero quiere decir lo mismo. Aquí lo que nos está diciendo, hermanos, de que nosotros no vamos a nutrirnos de la filosofía humana, ellos en el contexto de los griegos o de la especulación de los
judaizantes, sino que vamos a recibir nuestra enseñanza, nuestra sabiduría de la cabeza, que es Jesucristo. Él es el que nos nutre, hermanos. Nos nutre como ya nos ha dado su espíritu, pero ahora en el libro de los Salmos nos dice: abre tu boca y te la llenaré. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así es de que aquí la necesidad humana es de el consumo, beber o comer. Y así también la necesidad para nosotros de crecer espiritualmente debe ser la palabra de Dios. El hombre no vivirá de pan solamente, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieren crecer espiritualmente, hermanos? Desead pues la leche inadulterada, como dice 2:2 de Primera de Pedro. Desead pues la leche espiritual para que crezcáis. No se desconecten de la palabra, hermanos. No se desconecten de la cabeza que es Jesucristo, igual que aquellos pámpanos, porque Cristo dice: si te desconectas es semejante a aquella rama que se seca, porque sin mí no podéis hacer nada. Así que nutriendo y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué es lo que mantiene a los dedos unidos? Los ligamentos, tendones. Hay unos ligamentos bien fuertes. De hecho, muchos de los arcos pues las flechas que usaban antes los hacían de tendones, porque son muy fuertes. Y aquí lo que tenemos que hacer, hermano, es uniéndonos por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Así de que, hermanos, nosotros somos tipificados como coyunturas, como ligamentos. Todos debemos dar nuestra fortaleza para el beneficio colectivo del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando un cristiano no se reúne, hay deficiencia de acuerdo a la palabra de Dios. Estás debilitando al cuerpo de Cristo. Cuando un ligamento no hace su obra, cuando la coyuntura no está activa, entonces el cuerpo se debilita, hermanos. No podemos caminar bien, no podemos brincar bien, no podemos agarrar bien. Es necesario, hermanos, estar conectados a la cabeza para tener sanidad en el cuerpo y que tú contribuyas con lo que Dios te ha dado a ti. Tú tienes que descubrir en qué es lo que Dios te ha dado a ti para fortalecer a tus hermanos. Ya ven, hermanos, que la iglesia no nomás es venir y asistir un día a la semana y es todo. Es más que eso, hermano, porque eso cualquier religioso lo puede hacer. El propósito de los cristianos es fortalecernos unos a los otros hasta que lleguemos a nuestro destino, que es la gloria. Pero por mientras, hermanos, estamos en un mundo caído, en una zona de batalla espiritual. Estamos en territorio enemigo y ocupamos toda la fortaleza que tú puedas ofrecer para tu hermano. Es necesario. Acuérdense también, hermanos, que la cabeza es la que ordena el cuerpo. Córtale la cabeza y el cuerpo se muere. Así también, si te desconectas de la cabeza, te vas a morir. Yo no me refiero espiritualmente, pero toda tu energía, toda tu fortaleza espiritual se secará. Tienes que recibirlas, estar conectado y llegar a órdenes de la cabeza, que es Jesucristo, hermano. ¿Saben que una de las cosas que el Evangelio nos enseña? Mucha gente piensa que, bueno, es nomás creer y ya. Sí, pues la fe para salvación, eso es suficiente. Si es una fe genuina, pero ahora, después de haber nacido de nuevo, de haber sido justificado, ¿cuál es? ¿Cuál es ahora tu deber? ¿Por qué? Porque los discípulos escribieron estas cartas para imponer obligación y deber sobre ti. Llevad mi yugo. Eso es tu obligación, debes de llevarlo. Cuando no hacemos esto, hermanos, entonces estamos
destrozando como un puerco salvaje que se mete a una huerta. Ya saben lo que hace. Hace un desastre. Así también, hermanos, si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos debilitando, estamos destruyendo al templo o a la iglesia que Dios compró con su santa sangre. Y dice en el 20, pues, si habéis muerto con Cristo, hermanos, la palabra nos dice que nosotros, basado en nuestra identidad y posición en Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz, tú muriste. Cuando Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Cuando Él se levantó de entre los muertos, tú te levantaste. Cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, tú te levantaste juntamente con Él y estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La vida perfecta que Cristo caminó es como si tú lo hubieras caminado. ¿Por qué? Porque Él es solamente tu representante. Así es de que, hermanos, ahora, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Está en el mundo? ¿Está sujeto a las tentaciones de este mundo? Ya no lo pueden perseguir. Persigue a su pueblo, pero a él no lo pueden hacer nada. Ahora, la vida que él vive para Dios. Ahora, basado en tu identidad en Cristo, ahora, tú ya has muerto a este mundo. Y no me refiero físicamente. Físicamente aquí estamos, pero cuando estamos hablando espiritualmente, hablando basado en tu identidad en Cristo, cuando Él murió, tú muriste. Tú muriste a las cosas de este mundo. Ahora tu deber es, como Cristo vive para Dios, es que tú vivas para Dios. Porque los muertos que están en el panteón ya no se relacionan con los vivos o con este mundo presente, ¿verdad? Y así también debemos de pensar espiritualmente que tú ya no tienes que identificarte con las fechorías, los pecados, los deseos, concupiscencias de este mundo, hermanos. Tú ya has muerto a las cosas de este mundo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, así es de que un muerto ya no se identifica con bebidas, ni comidas, ni con ropa, no se identifica ya con nada. Está muerto. Y basado en nuestra identidad con Dios, dice que estas cosas ya para nosotros no son nada, hermanos. Hemos muerto a los rudimentos del mundo. Ahora, si eso es verdad, ahora vivimos vidas espirituales. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Y eso es lo que Pablo decía a los corazones. Miren, su nueva identidad está con Cristo. Ustedes están juntamente en unión con Él en los lugares celestiales. Ahora, si esto es real y ustedes ya no son parte de este mundo en sí, porque viven por los rudimentos, por los reglamentos de este mundo. Ya no deben hacer eso. Nosotros ya, hermanos, ya las leyes, lo que es los rudimentos. ¿Cuál es lo que es similar a toda religión? Bueno, el rosario, los musulmanes tienen un tipo de rosario. Los hindús, de hecho, la mayoría de las religiones tienen este tipo de rosario. Eso es algo similar. En muchos lugares prenden incienso o prenden velas o guardan ciertos días, como los musulmanes el Ramadán, o los católicos la Pascua. O los hindús cuando van al río Indus, donde se lavan una vez al año y se purifican de sus pecados. Así que todas estas cosas es común, son rudimentos que el mundo hace, pero tienen algo similar que no los acerca a Dios. Son cosas externas, son cosas religiosas. Nos dice la Escritura que
que en Cristo ni circuncisión ni incircuncisión aprovecha de nada más que una nueva creación. Así de que no es los rituales exteriores, no es lo que tú hagas, los rudimentos que te tienes que golpear, tienes que ir a un peregrinaje sin zapatos, tienes que ir de rodillas por unos escalones santos, o no tienes que hacer nada de esto, ya todo eso se acabó. Ahora tú estás conectado al verdadero Dios, a la cabeza, a Jesucristo. Tú ya has muerto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieras en el mundo, te sometes a esos preceptos. Ya no. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud, hermano. Nosotros no tenemos que atarnos a que tienes que ponerte un escapulario o nada de eso, hermano. Somos libres en Cristo. La verdad nos ha hecho libres. ¿Cuáles son esos rudimentos? No manejes, no vayas a tocar eso. Al pueblo de Israel, obvio que como a los levitas, a los sacerdotes, no podían tocar un cadáver porque quedaban impuros por 7 días. Ya sabemos cómo Sansón, cuando él iba en su camino y miró un león que probablemente el que mató, pero había un panal adentro de él, y cómo metió la mano y comió la miel y era dulce para su paladar. Pero era una abominación porque tocó un cadáver y él tenía que haber sido consagrado a Dios. Él era un nazareno desde el vientre. Así que para él el pecado era dulce. ¿Sí me entienden? Así que la ley prohibía que no podían tocar ciertas cosas. Ahora, en el templo estaba la mesa de los cambiadores de dinero porque había la moneda del templo consagrada a Dios. Y si tú eras un judío de Roma, tú traías la moneda con la cara del César. No, inaceptable, es dinero maldito. No. Te tengo que cambiar esa moneda por el se me hace que el shekel del templo. Esta sí es aceptada por Dios porque no tiene ningún ídolo. Pero me tienes que dar el 2 por 1. Así que se los estaban fregando. ¿Sí me entiendes? Porque ya no podían tocar cierto dinero pagano. Así es de que, hermanos, es ridículo. Le decían a los discípulos: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras o sin lavar? Están bien esclavizados a ciertas cosas. No, tienes que lavarte las manos de cierta manera, las vasijas de cierta manera. Y todo eso eran rudimentos, hermanos, innecesarios. Dios nunca les dijo que no comeráis con manos sucias. Eso no pasa de enfermarte nomás, pero no del alma. Pero bueno, dice: como no manejes, ni gustes, no comas esto, ni aún toques. Y obvio que se refería a la ley dietética. Nosotros ya podemos comer lo que queramos, hermano. Somos libres en Cristo. Ya no hay nada que sea impuro. Y es lo que Dios quería que los colosenses conocieran. No, ¿saben qué? Todo esto quedó atrás. Esto era meramente para los judíos, para que ellos, el mundo, supiera de que esta gente es diferente. Esta gente no hace ciertas cosas para separarlos. Circuncisión, la ley dietética, ciertas cosas los hacía diferentes al resto del mundo, o por lo menos de las naciones alrededor de ellos. Dice, y todo eso es en conformidad al mandamiento y doctrinas de ¿qué? De hombres. No vienen de Dios. Hay gente que en realidad sí se obstina en ciertos alimentos. Oh, es que Dios les dijo o les prohibió estos alimentos porque son dañinos para la salud. Por eso yo no como puerco. No, los hizo para consagrarlos. Porque de un modo u otro te vas a morir. Los judíos se mueren. Ellos todavía son kosher. Ellos no comen todavía, están bajo la ley. Así que, pero se mueren a la misma edad que los gentiles. Se
de niños, se mueren de jóvenes, se mueren de edad media y se mueren de viejitos. Se dice que ¿en qué ventaja tienen de su ley dietética? Cero, nada. Era para consagración, hermanos, para consagrarlos, apartarlos. Pero dice que es conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. Eso no proviene de Dios. Dice cosas que se destruyen al uso. ¿Qué se refiere? Te las comes y son eliminadas. Comes y son eliminadas. Dice que no tiene ningún valor. No hay ley espiritual contra estas cosas. Dice que si comes o no comes, no te acerca a Dios. Pero sí, cuando alguien te quiere poner este yugo o estas doctrinas o mandamientos, te dice, no son mías, son del hombre. Y el hombre te va a esclavizar. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación o apariencia de sabiduría. Oh, este hermano es bien sabio porque nomás come pura lechuga. Nunca lo he mirado tan sano. Oh, este parece como Daniel y sus amigos, bien cachetón. No, hermanos. Tienen una cierta reputación o apariencia de sabiduría, pero es nomás en apariencia, hermanos. Apariencia. No son mandatos de Dios. Y ese en culto voluntario. Y dice, y falsa humildad. Dice en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. ¿Qué se refería? Flagelación. Yo pienso que en inglés es más severo, dice negligencia del cuerpo. Tal vez estaban golpeando, no sé. Pero yo sí he mirado en aquellos tiempos a mi abuelo. Yo era un niño cuando una vez, no sé qué iba a hacer, pero nosotros dormíamos en un cuarto y él dormía en otro. Pero él pues rezaba todas las noches y un día, no sé qué, porque hace muchos años, abrí la puerta para preguntarle algo y lo miré hincado a un crucifijo, no sé si era un crucifijo o a una imagen de María, pero se estaba golpeando. Me acuerdo que me espanté y cerré la puerta porque dije, si me ve que no toqué y lo miré, a lo mejor hasta me golpea a mí. Pero sí, miro cómo la gente maltrata su cuerpo. Sabes que no tienes que hacer eso para llamar la atención de Dios. No se tiene que hacer eso no te acerca a Dios. Pero aquí la palabra del Señor te dice que esto es mandamientos, doctrinas de hombres. Dice, pero fíjate, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué se refiere a eso? Lo importante es, aquí se refiere a los deseos de la naturaleza caída. Tú piensas que el golpearte, que andar descalzo, o como Martín Lutero lo hacía, estar afuera en la nieve temblando, casi congelándose, o comiendo pura agua y pan, que si haces eso morirás. No puedes tú comer maruchas y agua y vivir, no tiene nutrición. Tratar el cuerpo severamente para enseñar una humildad falsa, aquí te dice, no, eso no va a detener los deseos, las concupiscencias de tu naturaleza caída. En el libro aquí de Gálatas 5,
déjenme les digo qué es lo que sí puede neutralizar los apetitos de la carne, de la naturaleza caída. ¿Y cuál es? En el 5:16. Yo digo esto: caminen o sean movidos, empoderados por el Espíritu, y no vas a saciar o a cumplir los deseos de la carne. Porque la carne desea o lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos son contrarios uno con el otro. Así es de que no haces las cosas que tú deseas. Pero si tú estás o eres apoderado por el Espíritu, no estás bajo la ley o la ley de la carne. El Espíritu te dará la libertad, te dará el poder de negar los deseos carnales. Y es lo que estaba diciendo Pablo a los colosenses. Miren, aunque maltraten sus vidas, sus cuerpos, o se abstengan de ciertas cosas, esto no les va a dar el poder de vivir la vida cristiana. Solo el Espíritu de Dios. Por eso Dios quiere, Él dijo, es necesario que yo me vaya. Es mejor para ustedes. Porque si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. Pero si me voy, lo enviaré. ¿Y para qué era necesario? Para darnos el poder de negar los apetitos de la carne. Miren, si ustedes quieren detener los apetitos de la carne haciendo cosas religiosas, ¿sabes qué? Vas a caer víctima porque no vas a poder. Tú no puedes. Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer no las hago. Él también tenía el deseo, pero no el poder. Entonces él dijo, ya sé qué. Le doy gracias a Dios, nuestro Señor. Entonces, con la mente sirvo la ley del Espíritu, pero con la carne, la ley del pecado. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, porque la ley del Espíritu de Dios me ha hecho libre de la ley de la muerte. ¿Qué es lo que te puede liberar de la ley de la muerte o del pecado? Es el Espíritu de Dios, hermano. Para que tú hagas lo que desees en tu fortaleza, harás lo contrario. Pero Pablo decía, ok, ya encontré la solución. El antídoto contra la carne es el Espíritu de Dios. Y es lo que le están diciendo a los colosenses. Y si pues habéis resucitado con Cristo, y es lo que estamos hablando de que nosotros ya hemos muerto juntamente. Ahora está hablando de haber sido levantados. Y si hemos sido levantados, ahora Cristo ya no tiene una vida terrenal, ¿o sí? Cuando Él entró como ese bebé, hace 2000 años, Él entró como un ser humano. Él era sujeto a las tentaciones, tentado a todo punto, pero sin pecado, dice Hebreos. Él se cansaba, tenía sed, tenía necesidades. Pero ya habiendo muerto y habiéndose levantado de entre los muertos, ahora tiene una vida espiritual. Ya está en unión con el Padre. Y así también aquí dice, sí, pues habéis resucitado, obvio que en unión con Cristo. Ahora, ¿qué es tu deber? ¿Busca las cosas de este mundo? No. Haz tu tienda de campaña, tu hogar en este mundo. Vive por sus valores, vive por sus deseos, vive por sus filosofías, acumula como ellos acumulan, igual que una rata o una ardilla. Acumula todo lo que puedas, porque acuérdate que eso es, aquí es todo lo que puedes y ya. Como muchos stickers que ponen en los carros, el que se muere con todos los juguetes gana. ¿Ganó qué? Si se fue y se quedaron. Es una tontera. Y así también, hermanos, ahora el deber cristiano es de que, no como el cerdo, acuérdense, ya les he dicho que un cerdo anatómicamente no puede mirar hacia el cielo, no está capacitado. El diseño como Dios lo diseñó era, en su sabiduría, era para mostrar
de que un cerdo solo puede mirar hacia adelante, a lo terrenal, no puede mirar hacia arriba, no puede. Y así también nosotros nunca podíamos mirar hacia el cielo, nos identificábamos con las cosas de este mundo, con lo terrenal. Ahora Dios dice, no, ahora que ya has sido capacitado por el Espíritu de Dios, has sido levantado, ahora ya puedes mirar hacia arriba. Entonces ese es el consejo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿ahora qué? Busca las cosas de arriba. ¿En qué se refiere? Cosas, realidades, principios espirituales. Enfócate en la cabeza, que es Jesucristo. Yo pienso que debemos de redirigir nuestra mirada, porque nosotros a donde miramos, caminamos. Tú no caminas de reversa porque sabes que tropezarás. Y así también tenemos los ojos muy enfocados en las cosas de este mundo, hermano. Así es de que caminamos, nuestra nariz, nuestros ojos nos dirigen, pero se nos ha olvidado, hermanos, que hay algo más grande que eso, es mirar hacia arriba, donde Cristo está. Tenemos que buscar las cosas espirituales. Buscad. ¿Y por qué tienes que buscar? Que no es automático. Ya hemos dicho que la sabiduría de Dios. Es más, la Biblia dice que el secreto de Jehová es para los que le temen. Dice, búscame. Si tú buscas la sabiduría como buscas oro, nos dice Proverbios, como buscas cosas preciosas, entonces encontrarás el temor de Jehová. Así es de que tenemos que esforzarnos, hermano, de mirar hacia arriba. Tienes que enseñarte a mirar hacia arriba. ¿Cuándo es la última vez que tú miraste hacia el cielo y lo analizaste y miraste la maravilla de Dios? ¿Verdad que a veces no miramos ni al cielo, ni lo terrenal? Estamos bien enfocados del horizonte hacia abajo. Yo pienso que es tiempo que la iglesia mire del horizonte hacia arriba, donde Cristo está. Mira, aquí te dice, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que Él está en un lugar de autoridad. Así que tenemos que ahora buscar la paz de Dios, de Jesucristo. Y como Él es nuestro Señor, Él está coronado. Así de que tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuándo te has preguntado, cuándo fue la última vez que has dicho, o le has preguntado a tu corazón, o le has dicho, voy a buscar la voluntad de Dios? Yo no quiero vivir por las cosas terrenales. Yo sé que mis pies están pegados a la tierra, pero mi corazón no. Yo deseo más que esto. El mundo no me sacia, el mundo no me llena. El mundo es como una trituradora, nomás te hace pedazos, te mastica y te escupe. Ya estoy cansado, voy a buscar la paz de Dios. Así como el hijo pródigo dijo, ya estoy cansado de comer arrobas. Estoy cansado de comer esto y ¿cómo es posible de que los siervos de mi padre coman mejor que yo? No, esto haré. Le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice que, pero Él vino a sus cabales. Y yo pienso que la iglesia ya debe entrar en sus cabales también, de dejar de enamorarnos del mundo, de lo material. Miren, muchas de las veces, hermano, yo sé que todo viene de Dios, pero muchos, las bendiciones de Dios no pueden soportarlas. Porque no se vuelven buenos administradores, sino que las bendiciones de Dios te sacan de los caminos de Dios. ¿Tú piensas de que Dios te dio algo para que te separe de sus caminos? Una bendición puede ser una maldición. Tenemos que enfocarnos en lo que es importante. Sí, yo sé que el Señor va a proveer, pero ¿sabe qué? Eso tenemos que vivir por fe en Él, pero tenemos que enfocarnos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que requiere de tu vida, para qué propósito fuiste tu llamado. Porque Pablo nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para el propósito de buenas obras.
que Él ha predestinado de antemano para que caminemos. ¿Qué es? ¿Has descubierto cuáles son esos propósitos que Dios ha predestinado para ti? ¿Te vas a ir de esta vida sin conocerlo? Eso sería una tontera y una necedad, ¿no? Morir ignorantes y todo. ¿Por qué? Porque no nos hemos educado, no nos hemos puestos para mirar hacia arriba. Ok, Señor, enséñame a mirar hacia arriba. Y eso debe ser una de las oraciones del pueblo de Dios. Señor, enséñame a caminar contigo. Enséñame a mirar hacia arriba y no hacia abajo. Hacia abajo es muy fácil, hermanos. Así es de que dice que pues busca y cuando lo encuentres, pon la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Así es de que tienes que buscar los propósitos de Dios y establecerte en ellos. Y eso es lo que la palabra nos dice, hermanos, de que no son los que oyen la palabra los que Dios aprueba o justifica, sino aquellos que oyen, entienden y ejecutan, ponen la palabra de Dios por obra. El propósito de Dios, hermano, es que le sirvan. Dios nos crió, Él crió a Adán y Eva para su gloria. El mundo no glorifica a Dios, no vive para Dios, no reconoce ni a Dios, pero tú ahora sí has sido capacitado, hermano. Tú ya no eres un cerdo que es incapaz de mirar hacia arriba, ahora tú has sido hecho hijo de Dios, eres un ser espiritual, tienes la vida de Dios en ti. Ahora sí tú puedes mirar hacia arriba, pero tienes que adiestrarte, tienes que enseñarte, hermanos. Tenemos que disciplinarnos a mirar hacia arriba. No es fácil, ¿eh? Las tentaciones de este mundo son muy fuertes, son muy reales, pero no debemos caer víctimas de las concupiscencias de nuestra carne ni las seducciones del mundo, hermano. No tenemos que ser víctimas porque Dios nos ha librado, hermano. Ya no somos esclavos del pecado. Así, por lo tanto, dice Pablo, no muestren sus miembros como a miembros de injusticia hacia el pecado, sino que manifiéstense como vivos de entre los muertos hacia Dios, hermano. Esto es lo que Dios quiere ahora, una nueva vida. Tienes una nueva vida, una nueva identidad, una nueva relación con Dios, pues ahora tienes que enseñarte. No es fácil, hermano. Yo no estoy diciendo que es fácil. Es bien difícil. Tienes que sacrificar muchas cosas. Así como la carne, los carniceros le quitan el cebo con un cuchillo muy afilado, así también tienes que sacar de tu vida toda esa merma, todo lo que no sea o que te impida hacer la voluntad de Dios o manifestar la característica de Dios en tu vida. Tienes que cortarlo. Si el tiempo es el que te roba, readministra tu tiempo. Si son relaciones que te atan y no te dejan correr esa carrera, tienes que dejar esas relaciones. Si son vicios, pecados espirituales, pecados ocultos, todo eso, tienes que dejar porque no te van a dejar mirar hacia arriba. Tienes que enseñarte. Dios tiene un propósito para todos nosotros, hermano. Dios no se está frenando de manifestar su poder y su vida en nosotros. Somos nosotros, porque descuidamos nuestra mirada de Dios, nuestra relación con Dios, y las ponemos en este mundo, y en vez de ser conformados a la imagen de su Hijo, dejamos que el mundo nos forje, nos moldee a su modo, y en vez de que la iglesia sea una influencia afuera, los de afuera han influenciado a la iglesia. Eso es derrotar el propósito, hermanos. Nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de Dios. Nosotros somos las piezas que Dios ha puesto. Mira, aquí están mis hijos, imítenos a ellos o créanles a ellos. Pero si nosotros, hermanos, no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, entonces, ¿dónde está la verdad de Dios? Yo sé, es una guerra, hermano, es una guerra, es difícil, pero dice, busca y pon. Allí le vamos a parar, hermano. Busca y pon. Establécete en la verdad de Dios.
en la verdad de Dios. No se dejen arrastrar por filosofías humanas, de hecho ni siquiera la tuya, porque también si tu opinión no es de acuerdo a la Escritura, es otra opinión humana, humanista, más junto con las otras. Por eso Dios te dice, no, espérate, ni siquiera confíes en tu propio corazón. No, es que yo estoy bien. ¿En serio estás bien? No, espérate, primeramente analízate de acuerdo a la palabra, nunca uses tu propio criterio. Porque tú te vas a decir que buen muchachito soy. Eso no es nuestra naturaleza, no. Analízate de acuerdo a la palabra y ahí sabrás si tu corazón te ha engañado, sí o no. Y de ahí pues, yo pienso que si haces estas cosas, hermano, vas a progresar en tu vida espiritual. Te acercarás a Dios, conocerás más a Dios. Tienes que entender de que tú tienes una nueva identidad. Tú has muerto a este mundo. Tú has sido levantado. Ahora falta que tú vayas y te sientes literalmente en los lugares celestiales con tu cuerpo, pero en el espíritu tú ya estás en unión con Cristo. Por lo tanto, si vamos para allá, hay que buscar las cosas de allá, no las cosas de aquí. Porque lo que está aquí, como decía en la mañana a los jóvenes, es como la paja, se la llevará el viento. Todo lo que está aquí no te vas a llevar nada, no te beneficiará nada. Enséñense a buscar las cosas eternas, principios eternos, la cara de Dios, hermano, para que puedan crecer y conocer a Dios. Dios los bendiga, hermanos.